Sri Ramakrishna y la espiritualidad sin religión. Una frase de Ramakrishna. Cuando realizas a Dios, las religiones se vuelven innecesarias. Este es uno de los vídeos que estoy realizando sobre el concepto de espiritualidad sin religión. Y lo hago porque hablo con mucha gente y alumnos y siempre hablando sobre la religión, pues dicen, bueno, es que los dogmas, las iglesias, el concepto de exclusividad, que mi religión es la mejor y tal, no me convencen. Y entonces, bueno, son personas espirituales, pero que no quieren someterse a la rigidez de una, entre comillas, religión. Y digo entre comillas porque si religión lo interpretas como iglesias, dogmas, doctrinas, libros, jerarquías y tal, desde luego es una ligadura. Pero si lo interpretas como que religión quiere decir religio, que es volver a unirse con Dios, eso no es una atadura. Y esta gente que detesta de alguna manera o no le gusta o no armoniza con esta palabra que es religión, deberían pensar que el Advaita Vedanta, sobre todo el Advaita Vedanta, eh, prácticamente es lo que hoy en día llamamos espiritualidad sin religión. Y como intentar explicaros en esta serie de vídeos que estoy haciendo de aquí. Bueno, soy Pedro Noray, soy autor de este libro que veis aquí detrás, este precioso libro para mí. Aquí lo veis, es un libro extenso que contiene la traducción que hice del Gita de acuerdo a Gandhi, y luego contiene una amplia explicación para que podáis entender los versos. También he realizado otra segunda versión, otra traducción de otra versión del Gita y casi toda la obra de Vivekananda. Bueno, sobre Sri Ramakrishna Paramahansa he hecho muchos vídeos, pero vamos a hacer una brevísima introducción. Ramakrishna representa una de las experiencias espirituales, creo, más radicales y liberadoras de la historia de la humanidad. Demostró en su propia vida que es posible ir más allá de la religión, pero sin rechazarla, alcanzando una espiritualidad directa, viva y universal, es decir, lograr la realización de Dios. Recordar que Swami Vivekananda, que era su discípulo, iba buscando por toda Calcuta a ver si alguien había realizado a Dios, y le hablaron de un monje que estaba cerca de una aldea de Calcuta, y fue a verlo y le preguntó directamente: maestro, ¿ha visto usted a Dios? Y le dijo: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera muy intensa. Pero ¿quién derrama lágrimas por Dios? Este era Sri Ramakrishna Paramahansa, y este de aquí que podéis ver es Swami Vivekananda, que fue quien dio a conocer, o uno de los protagonistas que dio a conocer todas estas enseñanzas en Occidente. Ramakrishna era considerado como un avatar, una encarnación de Rama y de Krishna, y practicó varias religiones y realizó que todos estos caminos llevaban al mismo y único Dios, Brahman para unos, Alá para otros, y que por tanto todas eran válidas. Ramakrishna no se conformó con seguir una sola tradición. Durante años practicó el hinduismo devocional, el bhakti yoga hacia la divina madre, la Kali que llamaba él, el tantrismo con su primera gurú, que era Bhairavi Brahmani, el vaisnavismo a través del bhakti, y también el Advaita Vedanta, la no dualidad absoluta, gracias a su segundo gurú, que era Totapuri, y llegando al estado de Nirvikalpa Samadhi, que es decir, la absorción total en los informa, el Brahman Nirguna. Y también siguió el camino del Islam, tuvo maestro sufí y llegó a la visión de Alá. Y también en el cristianismo meditó en Jesús y experimentó la presencia de Dios. Hay una frase preciosa sobre Jesús de Ramakrishna que decía: he aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo. Él es el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. Recordamos que los grandes sabios, hombres santos hinduistas, como Ramakrishna, Vivekananda, Gandhi, sentían admiración por Cristo. Y en cada uno de estos caminos espirituales alcanzó el mismo estado de culminación, la unión extática con lo divino. De esa experiencia extraordinaria, yo creo que única en la historia de la humanidad, surgió su famosa enseñanza, que es: tantas religiones,
tantos caminos. Y él decía, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, ya hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu, el conservador, o Shiva, el consumador. Para Ramakrishna el objetivo no era el camino, la religión en sí mismo, sino llegar a la realización de Dios. Sea como sea que la llames, Dios se manifiesta en formas diferentes según la capacidad, la cultura y el temperamento de cada persona. Puede ser con forma, sin forma, personal, impersonal, puede ser en forma de Krishna, de Cristo, de Alá, de Kali o de como quieras llamarle. Y él mismo nos lo decía, y os leo una frase. Yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Además seguí el camino de los Shaktas, Vaisnavas y Vedantistas y realicé que hay un solo Dios hacia quienes todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y no hay ninguna contradicción. Es el mismo Dios adaptándose bajo diferentes nombres y formas. Y os leo una preciosa explicación, reflexión de Ramakrishna que dice, Dios es como un camaleón, se sienta en una rama y cambia de color para confundir. Si alguien se acerca y dice, es verde, él se pone verde. Si otro dice, es rojo, se pone rojo. Pero quien lo ve realmente sabe que cambia de color según la mirada del observador. Siempre, si uno estudia la vida de Ramakrishna, no puede entender como alguien que decían que era, bueno, él mismo lo reconocía, que era prácticamente iletrado, pudiese alcanzar el nivel de conocimiento que tenía. Y recordar que es el único avatar, que lo creáis o no ya es otra cosa, que tenemos un registro durante varios años de su vida, de todas sus enseñanzas, en el maravilloso Evangelio de Sri Ramakrishna. Para Ramakrishna el intelecto humano puede captar solo fragmentos de lo divino. Dice, Dios no puede ser realizado por el simple razonamiento. La diosa Kali no puede ser realizada por simple erudición. Por tanto, la verdadera realización ocurre cuando el ego se disuelve completamente en la experiencia directa. Es el samadhi, como la hormiga con el azúcar. Ramakrishna explicaba, al igual que Jesús o Buda, sus enseñanzas utilizando unas parábolas para que la gente las pudiese entender. Luego explicaba temas mucho más complejos a Vivekananda que la mayoría de nosotros no podríamos entender. Pero decía, una hormiga llegó a una montaña de azúcar, probó un granito y se fue corriendo a contarle a sus amigas, ¡es dulce! Y luego volvió a por más azúcar, pero nunca pudo llevarse toda la montaña, ni siquiera entender su inmensidad. Siempre son estas parábolas parecen asequibles, pero llevan mucho trasfondo. Y recordar que decía que en un estado de samadhi uno alcanza el conocimiento de Brahman, uno realiza Brahman. En ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece. No tiene poder para describir la naturaleza de Brahman. También lo explicó con la famosa parábola de la muñeca de la sal, que va al océano a medir su profundidad. Y cuanto más se adentra, más se disuelve, hasta que desaparece por completo. Y decía, una vez una muñeca de sal quiso medir la profundidad del océano. Quería contar a otros cuán profundas eran sus aguas, pero no pudo hacerlo, pues tan pronto como penetró en el agua se diluyó en ella. Luego, ¿quién quedaba para informar acerca de la profundidad del océano? Ramakrishna no era antirreligioso, adoraba a la diosa Kali, así como al Nirguna, del Advaita Vedanta, o al Saguna Brahman, del Dvaita Vedanta, del dual. Y decía, Bhakti, amor a Dios, es la esencia de toda disciplina espiritual. Por medio del amor uno adquiere naturalmente la renunciación y el discernimiento. Según Swami Vivekananda, Ramakrishna era todo Bhakti por fuera, pero todo jnana por dentro. Y Vivekananda era lo inverso, todo conocimiento por fuera y todo devoción por dentro. Ramakrishna amaba profundamente los rituales, los cantos, las imágenes, las escrituras, cuando estaban impregnados de amor y anhelo sincero. Y había una reflexión sobre el Gita de Ramakrishna, decía, ¿cuál es el significado del Gita? Dice, es lo que encuentra repitiendo la palabra Gita 10 veces. Vamos a probarlo. Gita, 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 Gita. Al final es Tagi, que quiere decir renuncia. Y renuncia a todo por Dios. Y que era esa la lección del Bhagavad Gita.
es: hombre, renuncia a todo y busca solo a Dios, ya sea que un hombre sea monje o cabeza de familia, tiene que deshacerse de todo apego de su mente. Es decir, fijaros que él utilizaba los libros, las iglesias, las ceremonias, los rituales, eh, y no los rechazaba, pero los trascendió, fue mucho más allá de ellos. Insistía que en todos estos elementos eran secundarios, eran menos apoyos, que lo esencial es el anhelo ardiente por Dios, y la pureza del corazón y la mente. Y tendríamos que replantearnos cada uno de nosotros si realmente tenemos ese anhelo, esa necesidad de realizar a Dios. Sin esa necesidad es difícil que podamos avanzar. Y Ramakrishna decía: pero no es cualquier clase de bhakti que lo habilita a uno a realizar a Dios. Uno no puede realizar a Dios sin prema bhakti. Otro nombre para prema bhakti es raga bhakti. No puede realizarse a Dios sin amor y anhelo vehemente. A menos que uno haya aprendido a amar a Dios, no puede realizarlo. En su visión más elevada enseñó algo muy profundo y que escandalizó a muchísima gente en su tiempo. Y decía: cuando realizas a Dios, las religiones se vuelven innecesarias. Y pensar sobre esta frase, porque es muy profunda, es muy rompedora, es decir, imaginaros la montaña que siempre os hablo, ¿no? Estas religiones, estos caminos son ya caminos que nos marcan la ruta, nos marcan los peligros que hay, las ventajas, nos ponen en contacto con más gente que va por estos caminos, pero al final todos estos caminos, todos llevan a la misma cima, al mismo tope, que es Dios. Cuando estás allá, todo lo que está abajo, todas esas religiones, ¿para qué los necesitas? Esa era la reflexión que nos hacía. Y también nos decía: puedes vivir en lo absoluto sin forma, el Brahman nirguna, no dual, o puedes seguir viendo a Dios con forma y amor personal, saguna dual, pero, y esto es importante, sin exclusivismos. Y el Ramakrishna decía: Dios es uno, pero sus nombres son muchos. Y fijaros este concepto que acabamos de explicar, que tan necesario es para este mundo global interconectado. Tú puedes ver esa no dualidad, aceptar la del Tao o de la Advaita Vedanta, pero también puedes aceptar la no dualidad como el cristianismo o el islam. Y el tercer punto nos decía: lo importante no es creer en una doctrina, sino experimentar, realizar directamente. Y os leo una reflexión, es un poco larga, pero vale la pena. Dice: el ñani abandona su identificación con las cosas mundanas, discerniendo esto no, es el famoso neti neti. Solo entonces puede realizar a Brahman. Es como llegar al tejado de una casa tras dejar detrás los escalones, uno por uno. Pero el vijnani, que conoce más íntimamente a Brahman, realiza algo más. Realiza que los peldaños están hechos de los mismos materiales que el tejado: ladrillos, cal y polvo de ladrillo. Aquello que es realizado intuitivamente como Brahman por el proceso eliminatorio de esto no, es reconocido entonces como habiendo llegado a ser el mismo universo y todos sus seres vivientes. El vijnani ve que la realidad, que es nirguna sin atributos, es también saguna con atributos. Es curioso observar cómo Plotino, por ejemplo, ya tenía una técnica muy similar al neti neti. Pero quedémonos con lo que nos decía: da igual que tú creas en el Brahman con forma o sin forma, da igual que sigas el Islam o el cristianismo, para mucha gente son necesarios para subir a la montaña, pero todos confluyen en el mismo y único Dios. Y cuando ya lo has realizado, ya estás arriba, ¿para qué necesitas las religiones? Y en palabras suyas decía: ¿quién puede conocer completamente al infinito Dios? ¿Y qué necesidad hay de conocer al infinito? Habiendo alcanzado este raro nacimiento humano, mi necesidad suprema es la de desarrollar amor por los pies del loto del Señor. Si un cántaro de agua es suficiente para apaciguar mi sed, ¿para qué habría yo de medir la cantidad de agua que tiene un lago? Yo me embriago hasta con media botella de vino. ¿De qué sirve que esté calculando la cantidad de licor que hay en la taberna? ¿Qué necesidad hay de conocer el infinito? El Sri Ramakrishna además no tenía un método único. Observaba el temperamento innato de cada uno y le indicaba el camino que mejor le convenía. A Vivekananda, que era una persona de mente racional, escéptica,
muy filosófica, enfatizaba en el Advaita Vedanta, ese que muy poca gente puede entender de la no dualidad, y la realización del Brahman sin forma, el Nirguna. Y le decía, primero realiza a Dios y después verás qué necesitas. Sin embargo, también le animaba a la devoción, Bhakti, cuando veía que Vivekananda necesitaba suavizar de alguna forma su intelecto. Pero a otros, como a discípulos más emocionales y devotos, le recomendaba el Bhakti, con canto, oración y entrega total. Y a otros les sugería el Karma Yoga, la acción desinteresada, o incluso prácticas tántricas. Es decir, él los quería llevar a todos a la realización de Dios, pero era consciente de que cada uno tenía un temperamento diferente y por eso les recomendaba uno u otro camino. Nunca les decía, abandona tu camino y sígueme a mí, que tantos gurús y neogurús están diciendo hoy en día. Al contrario, sigue tu propio camino con intensidad, fe y amor y llegarás. Y esto refleja su convicción, que es tantas religiones, tantos caminos. En un mundo saturado de fundamentalismos, polarización religiosa y personas que se declaran espirituales pero no religiosas, la figura de Ramakrishna ofrece un modelo muy potente, una referencia. Y es respeto absoluto a todas las tradiciones espirituales, profunda crítica al dogmatismo y al exclusivismo religioso, énfasis en la experiencia directa por encima de la creencia intelectual, amor universal y servicio a los demás como expresión natural de la realización espiritual. Su discípulo Vivekananda llevó esta visión al mundo entero, sobre todo en su famoso discurso del Parlamento de las Religiones de Chicago de 1893, proclamando que la armonía de religiones no era una utopía, sino una realidad que ya había sido vivida por su maestro, y recordar que fue documentada en el Evangelio de Ramakrishna. Ramakrishna no inventó una nueva religión sin religión, más bien mostró que cuando la búsqueda espiritual es lo suficientemente intensa y honesta, uno puede llegar a un lugar donde las fronteras religiosas se disuelven y solo queda la realidad única, el uno sin dos, que puede ser amada, adorada, pensada o simplemente vivida en silencio. Muchísimas gracias, Namaste. Si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros, que así podrá llegar a más gente, o comentar. Muchísimas gracias, Namaste.